Un programa en C tiene que tener una estructura muy estricta. Tiene que tener una estructura, pues igual que le pasa, insisto, pusimos el mismo ejemplo, un lenguaje de programación tiene que tener una estructura sintáctica incluso más todavía estricta que la que tiene un lenguaje natural. Es decir, que las frases en el lenguaje natural pues tienen que estar en un determinado orden y los programas en C tienen que estar en un determinado orden. Y en esto el C pues es poco flexible. El orden en el que tienen que aparecer las cosas en un programa en C lo tenéis ahí, numeradas del 1 al 6. No tienen por qué aparecer todas, pero si aparecen tienen que estar en el orden que ahí están. Por ejemplo, ¿es obligatorio declarar constante, que es la que veis ahí con el número 2? Pues no, no es obligatorio, por tanto podrían no estar. Pero si hay, deben de estar en la segunda posición, por así decirlo. Igualmente pasa con los tipos. ¿Es obligatorio declarar tipos? Pues no, de hecho en los primeros programas que vamos a hacer no vamos a declarar tipos del programador. Sin embargo, cuando los declaremos tendrán que aparecer ahí, en la tercera posición. Bueno, vamos uno por el orden. Fijaros que, insisto, iremos poniendo ejemplos de nuevo sobre el programa que tenemos y iremos viendo que el orden que hemos mantenido en este programa es el orden que nosotros vamos a decir que tienen que tener. Insisto, de las partes que de momento podemos saber. Las partes que no están todavía, pues no las podemos ver. Bueno, lo primero que debe aparecer en un programa en C es lo que se llama la declaración de importaciones. ¿Qué es la declaración de importaciones? Bueno, pues la declaración de importaciones es invocar a las bibliotecas que ya tiene el C preparadas para ser usadas. Es decir, las bibliotecas de funciones que el C proporciona al programador, normalmente con funciones auxiliares, pues básicamente, por ejemplo, las de lectura y escritura o las operaciones matemáticas. Entonces, como habréis visto, aquí en nuestro programa, al comienzo, hay esta sentencia de aquí. Almohadilla, include, y entre los símbolos menor mayor, stdio.h. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros con esa sentencia? Bueno, pues nosotros con esa sentencia lo que estamos diciendo al programa en C es que yo voy a utilizar una biblioteca, en este caso concreto, la biblioteca stdio.h, que significa Standard Input Output, es decir, es la biblioteca de entrada-salida, y es la que contiene las funciones para leer y escribir, básicamente. Es decir, el scanf y el printf, que llevamos viendo desde el principio, son funciones que ya trae el C y ese código está en la biblioteca stdio.h. Y por tanto nosotros si vamos a utilizarla, tenemos que poner un almohadilla include menor stdio.h mayor, para indicar que las bibliotecas de entrada y salida estén compiladas o enlazadas realmente con nuestro programa. Por ejemplo, otra biblioteca relativamente útil es la math.h. La biblioteca math.h, como su nombre indica, es la que tiene las bibliotecas matemáticas. Es decir, que si yo voy a utilizar funciones matemáticas, raíz cuadrada, potencia, etcétera, etcétera, tendría que poner un almohadilla include math.h. Se ponen, las declaraciones de importaciones se ponen todas al principio, una en cada línea, seguida una debajo de otra. Así que se ponen tanta declaración de importaciones como yo necesite. Otra biblioteca relativamente usada es string.h. La veis aquí el nombre, string.h. String.h es la biblioteca que contiene las funciones de tratamiento de cadena de caracteres. Y por tanto, si nosotros vamos a hacer tratamiento de cadena de caracteres, deberíamos de incluir en nuestro programa la importación de string.h. Aquí veis un ejemplo de un programa que incluiría las importaciones de stdio.h, que normalmente aparece siempre, porque todo programa o algunas veces lee o casi siempre escribe, y de math.h. Como veis, es almohadilla, include, menor mayor, y no lleva punto y coma al final. No lleva punto y coma porque esta declaración tiene que ser una por línea. ¿De acuerdo? Bueno, pues la declaración de importación entonces es lo primero que tiene que aparecer en todo programa en C. Lo segundo que aparece o que puede aparecer en un programa en C son la definición de constantes. No hay que confundir la declaración de variables constantes, aunque es una contradicción lo de variable y constante, con lo que hemos dicho antes de constantes. Ya lo estuvimos viendo cuando vimos los elementos sintácticos que podía tener un programa. Fijaros, nosotros hablamos de identificador constante. ¿Qué es un identificador constante? Pues es un identificador de una zona de memoria cuyo valor no va a cambiar durante toda la ejecución del programa, pero es un identificador. Una constante es un valor que aparece en un programa directamente. Por ejemplo, este 4 que aparece aquí es un valor constante.
pero no es un identificador constante. Repito, el 4 es una constante, pero no hay ningún identificador para él. ¿Cuándo se utiliza un identificador de constante? Bueno, pues normalmente se utiliza un identificador de constante para hacer más legible el programa. El ejemplo que siempre se suele poner, que es un ejemplo, bueno, relativamente bueno, es la constante pi. Yo podría hacer que siempre que yo necesitara pi, pues poner 3.1415 o 3.1416. Entonces en el programa yo podría poner 3.1416, eso sería la constante pi. O bien definir una constante con un identificador y que ese identificador se llame pi. ¿Para qué hago eso? Bueno, pues que de alguna forma queda más legible en el programa. Si yo en vez de poner 3.1416 pongo pi, la constante pi. Vamos a hacerlo aquí. Evidentemente este programa no necesita definir la constante pi, pero vamos a suponer que lo necesitara. ¿Qué se pondría? Pues se pondría almohadilla, define pi y a continuación el valor que yo quiero que valga la constante. Repito, se pone almohadilla, define el identificador que yo quiero que tenga la constante y a continuación el valor que tiene o que quiero que tenga esa constante. Fijaros que como dijimos en su momento, todas las constantes tendrán identificadores con todos los caracteres en mayúsculas. Por tanto, la constante pi la defino, pues eso, con sus dos caracteres, la p y la i, en mayúsculas. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que aquí, en medio de la pi y del 3, 14 y 16, no hay ningún igual. Ni hay igual, ni hay punto y coma. Bueno, ¿y para qué sirve esto? Bueno, pues esto sirve porque si yo en un momento dado quisiera utilizar pi, por ejemplo, para calcular, bueno, las variables no van a estar definidas, pero imaginaros que quisiera calcular el área de un círculo, pues yo podría utilizar la constante pi en la expresión del cálculo del área de un círculo. Y pi, cuando el programa funcione, cogería este valor, 3.1416, y lo sustituiría en esta expresión de aquí. Otro uso que se suele dar a las constantes es para valores que yo quiero que puedan ser cambiados rápidamente. Imaginaros que durante la construcción de un programa hay un valor que se utilice mucho. Por ejemplo, salario base. Imaginaros que yo estoy haciendo una aplicación para el cálculo de nóminas y ese programa utiliza mucho el salario base. El salario base va a ser una constante. Pongamos, por ejemplo, 800. Entonces yo en todo el programa, cada vez que aparece salario base, yo podría poner 800. 800 y 800 y 800 todas las veces. ¿Qué haría el programa? Pues que sería poco legible, porque cuando dentro de unos años viera ese programa, a lo mejor ya nadie se acuerda de qué significa ese 800. Sin embargo, si yo hiciera esto, pues si yo defino salario base 800, y siempre que aparezca el 800, lo que hago realmente es poner salario base, pues el programa queda mucho más documentado. De forma que si el salario base cambiara, yo no tengo que estar buscando en todo el código dónde está ese 800, sino simplemente me vengo aquí y digo que el salario base ya no es 800, que es 900. Pues en todo el programa queda cambiado automáticamente salario base por 900, sin necesidad de tener que estar buscando uno a uno todas las veces que aparecía el 800. Fijaros, tal como he definido salario base, es una variable entera, puesto que está definida por una constante entera. Si quisiera que salario base fuera real, pues bastaría con hacer esto. Ya salario base se convierte en una constante real. La forma más habitual de usar las constantes que nosotros veremos es para definir las dimensiones de los arrays, cosa que veremos en el tema 4. Existe otra forma de definir constantes también en C, es esta manera de aquí, poniéndole por delante la cláusula const a una variable. Esa cláusula const lo que está haciendo es que el valor de valmax tome el valor de 100 y no pueda ser modificado durante la ejecución del programa. Si se intentara modificar, el compilador nos diría que no se puede. Esta definición de constantes sí que tiene el tipo. Fijaros que en la anterior, el almohadilla define, no había tipo, el tipo venía dado por el valor de la constante. Esta sí tiene tipo, sí tiene igual y sí tiene punto y coma. Por tanto, por eso he insistido antes tanto en cuidado con el igual y con el punto y coma, porque lógicamente se suelen confundir. Bueno, esa es la segunda de las partes de un programa en C. La tercera no la vamos a ver todavía porque no hemos visto ninguna definición de tipo. Cuando lo veamos, recordaremos que estaban en la tercera parte del programa en C. Debajo de las constantes se declaran los tipos. Nosotros de momento solo hemos visto los tipos básicos
int, float, char, double y long, pero el C permite definir tipos por parte del programador y se declararán en esta tercera posición. Bueno, la cuarta sí la hemos visto, y es la declaración de las funciones, lo que hemos llamado los prototipos de las funciones. Los prototipos de las funciones van todos, nosotros solo hemos utilizado de momento una función, pero si hubiera más de una, van todos delante de la función principal. Recuerdo en el programa en C que es esto. Esto es la declaración de la función. Si hubiera más de una declaración de función, por ejemplo, imaginaros que quiero aquí poner la declaración de potencia, pues la pondría aquí. Y tantas como hiciera falta. Todas una debajo de otra. Todas llevan el valor que devuelven, mejor dicho, el tipo que devuelven, el nombre de la función y los argumentos de qué tipo son, cuántos y de qué tipo, terminado en punto y coma. Repito entonces, tenemos declaración de importaciones, declaración de constantes. Aquí en este hueco estarían la declaración de los tipos, que todavía no sabemos. A continuación, en cuarta posición, los prototipos de las funciones o sus declaraciones. Y el quinto lugar, el programa principal, con su cabecera void main void y su código entre llaves. Llave de abrir para empezar y llave de cerrar para terminar. En medio, el código. Ya sabemos que debajo de la cabecera irá la definición de las variables del programa principal. Y a continuación, el código. Y finalmente, la definición de las funciones, que van todas, digo todas, en este caso solo tenemos una, pero si hubiera más de una, pues irían una debajo de otras al final del fichero. Todo esto, como veis, está en un fichero que en nuestro caso se llama factorial.c. Esta es la forma de organizar el código cuando nosotros tenemos pocas funciones. Es decir, cuando tenemos 2 o 3 funciones, pues normalmente se ponen todas en un solo fichero. Cuando tengamos más funciones, es decir, cuando tengamos ya de un orden de 4 o 5 funciones, haremos otra estructura de código. La dividiremos en distintos ficheros. ¿De acuerdo? Ya veremos en su momento cómo se hace eso. Insisto, y la organización del código cambia un poco. Pero de momento, con los programas que vamos a hacer, pues no vamos a tener más de 2 o 3 funciones, lo haremos todo en un solo fichero .c. Pero insisto que cuando los programas se compliquen, lo tendremos en diferentes ficheros.